Viví 8 años en régimen de aislamiento en mi propia casa, descubrí que había vivido 8 años encerrada, sin candados, sin barrotes, sin una celda, pero completamente prisionera. Soy Ana Sofía, tengo 38 años, y hoy quiero contarte la historia que transformó mi vida. Una historia que todavía me cuesta decir en voz alta, porque duele, porque da vergüenza, pero también porque sé que puede ayudar a alguien que esté viviendo lo mismo sin darse cuenta. Así que, antes de empezar, si estás viendo esto, dale me gusta al video, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero leerte, quiero saber si alguna parte de mi historia resuena contigo. Todo comenzó en 2014. Tenía 28 años, una vida que desde afuera parecía perfecta, una casa bonita, un matrimonio estable, un trabajo tranquilo desde casa, y esa rutina que muchos llaman felicidad adulta. Vivíamos en un barrio silencioso, con árboles altos que dejaban pasar la luz apenas lo justo. Por las mañanas, el olor del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las palomas en el tejado. Yo usaba siempre las mismas pantuflas grises. Y un suéter de lana que ya tenía pequeños agujeros en las mangas. Era un invierno largo. De esos en los que uno se acostumbra al silencio y lo confunde con paz. Yo también lo confundí. Al principio, todo parecía amor. Mi esposo, Daniel, era atento, o eso creía. Me decía que no necesitaba salir tanto. Que el mundo afuera era peligroso, que él podía traerme todo lo que necesitara. Yo solo quiero cuidarte, Sophie, me repetía, mientras me acariciaba el cabello y apagaba mi teléfono, para que descanses mejor, y yo, lo agradecía. ¿Te ha pasado eso? ¿Que confundes control con cariño, protección con amor? Déjamelo en los comentarios, quiero saber si alguna vez sentiste que alguien te cuidaba demasiado. Con el tiempo, dejé de ver a mis amigas. Decía que estaba cansada, que no tenía ganas. Dejé de visitar a mi madre. Decía que el trabajo me absorbía. Dejé de salir incluso a comprar pan. Decía que me daba flojera, pero lo cierto es que dejé de decidir. Daniel hacía las compras, revisaba mis correos, organizaba mis llamadas. Si alguien me escribía, él me preguntaba, ¿quién es?, con una sonrisa tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Y yo me reía nerviosa. No es nada, amor. Así pasaron los meses, los años. 8 años. 8 inviernos, 8 veranos, 8 cumpleaños en los que apenas soplaba las velas frente a él, sin nadie más. 8 años de ropa cómoda, de cabello recogido, de la misma taza de café que se enfriaba antes de terminarla. ¿Sabes lo más terrible? Que no me di cuenta de que estaba encerrada. Creía que era una elección. Que había elegido una vida tranquila, hasta que un día, algo cambió, pero no quiero adelantarme todavía. Solo te pido que sigas escuchando. Porque esta historia, aunque comenzó como una jaula invisible, termina como un vuelo libre. Y si alguna vez sentiste que estabas segura, pero apagada. Si alguna vez sentiste que el amor se convirtió en silencio. Entonces quédate conmigo, porque esta historia también es tuya. Así empezó todo, una casa cálida, un amor que parecía perfecto, y una mujer que poco a poco se fue borrando sin notarlo. Hasta que un día despertó, y se dio cuenta de que llevaba 8 años viviendo en régimen de aislamiento, en su propia casa. Era el año 2014. Yo tenía 28 años, y creía que por fin había alcanzado esa estabilidad que tanto me prometieron de niña. No tenía grandes lujos, pero sí lo que consideraba suficiente: una casa en las afueras de la ciudad, un trabajo remoto como asistente administrativa para una pequeña empresa de importaciones, y un esposo que me decía que era su mujer ideal. Y en ese momento, yo le creí. Mi rutina era tan ordenada que podía ponerle reloj. Me despertaba a las 6:30 de la mañana con el sonido del hervidor eléctrico, porque Daniel siempre se levantaba antes que yo. A veces el olor del café recién hecho era lo único que me recordaba que no estaba sola. Me ponía una bata de algodón color crema y me sentaba frente a la ventana del comedor a revisar correos. El barrio todavía dormía a esa hora, solo se escuchaban los ladridos lejanos de un perro y el rumor de algún motor viejo en la calle principal. El cielo, casi siempre gris, parecía un reflejo de mi ánimo, aunque yo no me daba cuenta. Daniel salía poco. Decía que trabajaba en proyectos de arquitectura que requerían mucha concentración. Tenía un estudio en la planta baja, al que yo rara vez bajaba. Decía que prefería no distraerse, que el orden era importante, que las mujeres son desordenadas con los papeles. Yo lo aceptaba,
sin discutir. A veces pienso que el verdadero aislamiento no comenzó con una puerta cerrada, sino con pequeñas frases que fueron separándome del mundo. Recuerdo que ese invierno fue especialmente frío. Yo tejía bufandas para pasar el rato mientras él trabajaba. Había días en los que no hablábamos más de 10 frases. Comíamos en silencio, viendo algún programa de noticias, y después cada uno se sumergía en su propio mundo. Pero si alguna amiga me llamaba o me escribía por redes, él me preguntaba, casi con curiosidad infantil, ¿quién es? Laura, del trabajo, respondía. Y él sonreía, un poco forzado. Ah, Laura, la que siempre te llena la cabeza con cosas. Mejor no le hagas mucho caso, Sophie. Esa gente vive de los dramas ajenos, y yo, queriendo evitar un conflicto, le daba la razón. Con el tiempo, dejé de responder los mensajes. Y cuando dejé de responder, dejaron de escribirme. Mi madre vivía a unos 40 minutos de la casa. Solíamos vernos cada domingo, pero poco a poco empecé a posponer las visitas. Daniel siempre tenía una excusa. Hoy no, Sophie, tengo que entregar planos. Tu mamá entiende, ¿no? Además, no quiero que manejes tan lejos sola. Y si insistía, su voz se endurecía. ¿No confías en mí cuando te digo que es peligroso? Era difícil discutir con alguien que decía preocuparse por ti. Y así, semana a semana, dejé de ir. Ella me llamaba, pero Daniel decía que el teléfono debía quedarse en el mueble del pasillo, para descansar la mente. Y yo, lo obedecía. Al principio me sentía rara, inquieta, pero después me acostumbré. A veces pienso que el silencio es como una anestesia, al principio arde, pero luego adormece todo. En casa, Daniel se encargaba de las compras. Decía que conocía mejores precios, que yo gastaba de más, que prefería hacerlo él. Yo aceptaba. Lo justificaba todo con frases aprendidas. Así nos organizamos mejor. Él se preocupa, no es control, es orden, pero el orden, con el tiempo, se volvió rutina sofocante. El refrigerador tenía sus propias reglas, etiquetas hacia adelante, todo alineado por colores. Las cortinas se cerraban a las 6, siempre. La televisión solo se encendía para noticieros o documentales, y cuando alguna vez me atrevía a poner música, él aparecía en el marco de la puerta y me decía en voz baja, ¿no crees que eso te distrae, Sophie? Apagaba el parlante y salía, con una calma que daba miedo. Yo me quedaba en silencio, mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla apagada. Mi trabajo desde casa me mantenía ocupada, pero también me aislaba más. No tenía compañeros alrededor, solo correos electrónicos y videollamadas breves. Con el tiempo, Daniel empezó a revisar mis mensajes, por seguridad. Decía que en Internet había gente peligrosa, que podía caer en trampas o hackeos. Solo quiero cuidarte, repetía, y yo le creía. Porque cuando te repiten una mentira lo suficiente, el cerebro deja de resistirse. Empieza a llamarla amor. Recuerdo una tarde de otoño, tal vez en 2016. Llovía sin parar. Yo estaba preparando una sopa y escuché, sin querer, una conversación de Daniel por teléfono. Su tono era distinto, más alegre, más vivo. No lo había escuchado así conmigo en años. Cuando entré a la sala, se apresuró a colgar. Era un cliente, dijo, sonriendo. Pero su sonrisa se desvaneció rápido, como si se arrepintiera de haber mostrado emoción. No dije nada. Solo seguí revolviendo la sopa, mientras mi cabeza hervía con preguntas que nunca hice. Esa noche dormí mal. Miré el techo durante horas, intentando recordar cuándo fue la última vez que alguien me había mirado con ternura. Y me di cuenta de que ya no recordaba. Pasaron los meses. Empecé a perder peso. Mi ropa me quedaba grande, mi piel pálida, mis manos frías todo el tiempo. Daniel me decía que me veía hermosa así, delicada, como una porcelana. Y yo sonreía débilmente, porque parte de mí ya no tenía fuerza para discutir. Un día, mientras ordenaba la despensa, encontré una caja de cartas antiguas que había escrito a mis amigas en la universidad. Las abrí y lloré. No por nostalgia, sino porque no reconocía a la mujer que las había escrito. Esa Ana Sofía reía fuerte, viajaba sola, soñaba con tener su propio negocio, hablaba sin miedo. ¿Dónde estaba esa mujer ahora? Me pregunté si Daniel la había matado con su silencio o si yo misma la había dejado morir. A cambio de paz, a veces, los domingos. Me asomaba por la ventana del dormitorio y miraba a las vecinas caminar con sus hijos, con bolsas de pan o flores. Me gustaba observarlas, imaginar que era una de ellas.
pero cada vez que intentaba salir, algo lo impedía. Una excusa, una mirada, un «no te expongas, Sophie, el mundo está loco», y lo peor es que le creía. Porque el miedo, cuando se alimenta todos los días, crece como una hiedra. Año tras año, fui apagándome un poco más. Mi voz se volvió suave, mis gestos pequeños, mi risa escasa. Daniel decía que yo era tranquila, pero lo que realmente era invisible. A veces me preguntaba si alguien me recordaría si desaparecía. ¿Te ha pasado eso? ¿Sentir que si mañana no estuvieras, el mundo seguiría igual? Escríbemelo en los comentarios. No estás sola. Una mañana de primavera, mientras barría el pasillo, abrí una de las ventanas para dejar entrar el sol. Era la primera vez en semanas que el aire fresco llenaba la casa. Daniel entró de golpe. ¿Por qué abriste eso? Se va a llenar de polvo. Solo quería un poco de luz, le dije. La luz cansa la vista. Ciérrala, por favor, y la cerré, pero en ese instante, algo dentro de mí también se cerró. Una voz pequeña, escondida, me dijo que algo estaba muy mal. Que aquello no era amor. Que una casa no debería sentirse como una jaula. Tardé todavía años en escucharla de verdad. Pero esa voz fue la primera grieta en el muro. Si alguien me hubiera visto entonces, habría pensado que tenía una vida ordenada y estable. Lo que no habría notado es que vivía en una prisión invisible, construida con palabras dulces y normas disfrazadas de cariño. Mi mundo se reducía a esas 4 paredes. Mi universo era él. Y yo me había convencido de que eso era suficiente, hasta que un día, una simple llamada telefónica, una llamada que no debía responder, cambió todo. Pero eso te lo voy a contar en la próxima parte, porque antes de que empiece la tormenta, el aire siempre se siente demasiado quieto. Y en esa quietud, yo estaba esperando sin saberlo. El inicio de mi libertad fue una llamada. Solo eso. Un número desconocido en la pantalla del teléfono. Un sonido que rompió el silencio al que ya me había acostumbrado. Eran las 11:07 de la mañana. Un martes de 2022. Recuerdo el olor del guiso que tenía en la estufa y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Daniel estaba en su estudio, abajo, y yo aprovechaba esos momentos para sentirme un poco libre. A veces, mientras él trabajaba, me sentaba junto a la ventana y respiraba despacio, imaginando cómo sería mi vida si pudiera simplemente salir. Sin dar explicaciones, el teléfono sonó una vez. Dudé. Sonó otra vez. Lo tomé. ¿Hola? Dije con voz baja. Del otro lado, una mujer respondió, ¿Ana Sofía? ¿Eres tú? Soy Laura. Laura. Mi amiga de la universidad. Esa voz me atravesó como un rayo. Era cálida, viva, tan real que por un momento sentí que todo lo demás desaparecía. No sabía qué decir. Ella siguió hablando, nerviosa. Intenté ubicarte durante años. Te busqué en redes, en tu correo, llamé a tu madre. Nadie sabía de ti. ¿Estás bien? Tragué saliva. Sentí cómo me temblaban las manos. Sí, estoy bien. Solo he estado ocupada, mentí, y mientras lo hacía, sentí un nudo en el pecho. Laura me contó que estaba de paso por la ciudad y que le encantaría verme, tomar un café, aunque sea 10 minutos. Yo quise decirle que sí, que correría a verla, que la abrazaría. Pero las palabras no salían. En cambio, miré hacia la puerta del estudio. El corazón me latía tan fuerte que juraría que él podía escucharlo. No sé si pueda, murmuré. Sophie, no puedes. ¿O no te dejan? Preguntó con voz suave, esa frase. ¿No te dejan? Me quedé muda, no recuerdo qué respondí. Solo sé que colgué antes de que Daniel subiera. Cuando lo hizo, me miró con esa calma suya que siempre escondía tormenta. ¿Quién te llamó? Preguntó. Nadie importante, mentí. ¿Nadie importante? Repitió, alzando una ceja. Caminó despacio hacia mí. Era solo publicidad, amor, me sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una de esas que congelan la sangre. Tomó el teléfono de mi mano, lo revisó, lo desbloqueó, sabía mi clave, por supuesto, y vio el número. Laura, dijo en voz baja. Yo sentí el cuerpo entero helarse. No vuelvas a contestar llamadas sin consultarme, ¿sí? Me dijo, casi en un susurro. Y se fue, con el teléfono en el bolsillo. Esa noche no dormí. Por primera vez en años,
tuve miedo. Pero era un miedo distinto. No al castigo, sino a mí misma. Porque me di cuenta de algo, no tenía acceso a mi propio teléfono, a mis redes, a mis documentos, ni siquiera a mis ahorros. Nada estaba realmente en mis manos, yo no tenía vida. Tenía permiso, los días siguientes fueron silenciosos, tensos. Daniel no me hablaba más de lo necesario. El ambiente se sentía pesado, denso, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Empecé a escuchar ruidos por la noche, pasos en el pasillo, la puerta del estudio abriéndose. Una madrugada, bajé descalza y vi que el teléfono fijo estaba desconectado. Para ahorrar energía, me dijo al día siguiente. Pero yo ya no le creía, la duda había entrado. Y cuando la duda entra, nada vuelve a ser igual. Una tarde, mientras él dormía la siesta, revisé su estudio. Nunca lo había hecho antes. Tenía miedo, pero algo dentro de mí me empujaba. Busqué entre los cajones, papeles, carpetas. Hasta que encontré una caja de madera, cerrada con una simple traba metálica. Adentro había sobres con nombres, copias de documentos, fotografías. Y mi pasaporte. El mismo que yo creía perdido hacía años. Mis manos temblaban. Había también una libreta con anotaciones, llamadas bloqueadas. Correos eliminados. Amigas tóxicas. Controlar gastos. No dar efectivo. Era su letra. Su lista. Su control. Sentí una mezcla de náusea y rabia. Por un momento pensé en gritar, en despertarlo, en lanzarle la caja a la cara. Pero no lo hice. La guardé. Cerré todo con cuidado. Subí a mi cuarto y me senté en el suelo. Lloré durante horas, lloré por la mujer que había sido, por la que había dejado de ser y por la que aún no sabía si podía volver a ser. A la mañana siguiente, Daniel actuó como si nada. Preparó el desayuno, me besó la frente, me dijo, hoy vendrá el técnico del gas. No salgas, ¿sí? Yo asentí, fingiendo normalidad. Pero por dentro, algo se había encendido. Una chispa pequeña, casi invisible, pero viva. Empecé a escribir en secreto. Cada noche, cuando él dormía, tomaba una libreta vieja y anotaba todo lo que había vivido. Era como vomitar años de silencio. Anotaba fechas, frases, emociones, hasta los olores. Me di cuenta de que necesitaba recordar, porque recordar era una forma de volver a existir. Una tarde, escuché por accidente otra conversación suya, esta vez más larga. Hablaba con alguien. Una mujer. Decía cosas que me hirieron, pero ya no me sorprendieron. No, tranquila, ella no sale de casa. No sospecha nada. Pausó. Sí, la tengo bajo control, bajo control. Esa frase fue el golpe final. No lloré. No grité. Solo sentí una calma extraña, como si mi cuerpo finalmente entendiera lo que mi mente había negado por años. Yo era una prisionera, no por amor. Ni por miedo, sino por costumbre. A partir de ese día, empecé a planear. Guardé un poco de dinero cada semana, lo que lograba juntar de mis pagos online. Escribí un correo oculto a Laura, desde una cuenta nueva. Le pedí ayuda. Solo puse una frase, sigo viva. Pero necesito salir. Durante semanas no tuve respuesta. Y entonces, una tarde cualquiera, recibí un mensaje desde un número desconocido, te espero en el café del centro, viernes, 10 de la mañana. No te preocupes, todo estará bien. Mi corazón se aceleró. Pero junto con la esperanza, llegó el miedo. ¿Cómo saldría sin que él lo notara? ¿Y si me descubría? Pasé 3 noches sin dormir. El miedo tenía 1000 voces, ¿y si se enoja? ¿Y si me encuentra? ¿Y si no tengo a dónde ir? Pero también una voz nueva, débil pero firme, que decía, ya no más. El viernes amaneció gris. Daniel dijo que saldría al banco. Cuando lo vi tomar las llaves, supe que era mi única oportunidad. Esperé que cerrara la puerta y me quedé quieta, escuchando sus pasos alejarse. Y entonces corrí, tomé mi bolso, un abrigo, y salí. El aire frío me golpeó la cara. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el viento. Lloré mientras caminaba. No de tristeza, sino de miedo y alivio mezclados. Cada esquina era un peligro. Cada persona me parecía un espía. Pero seguí. Llegué al café con el corazón desbocado.
y allí estaba Laura, esperándome, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó tan fuerte que sentí que me devolvía el aire. «Estás flaquísima, Sophie», susurró. «¿Qué te hizo?». Yo no pude responder. Solo lloré. Lloré como no había llorado en años. Esa fue la primera vez que dije en voz alta lo que había pasado. No fue fácil. No tenía pruebas, ni dinero, ni un plan. Solo sabía que no podía volver. Laura me ayudó a contactar a una organización que asistía a mujeres víctimas de abuso psicológico. Ellos me explicaron algo que me cambió la vida, que el aislamiento también es violencia. Que no se necesitan golpes para vivir bajo control, y ahí entendí que mi cárcel no tenía barrotes, pero tenía miedo. Vergüenza y manipulación. Esa noche, cuando apagué el teléfono por última vez y me quedé sola en una habitación prestada. Tuve una sensación que no reconocí al principio. Libertad, era extraña. Dolía. Pero también sabía a vida, y aunque esa libertad apenas comenzaba, sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Alguna vez te sentiste atrapada sin entender por qué? ¿Alguna vez pensaste que te cuidaban, cuando en realidad te estaban controlando? Escríbemelo en los comentarios. Porque a veces contar la historia es la primera forma de escapar. Esa noche no dormí. Estaba en una habitación pequeña, prestada por Laura, con una cama individual y una lámpara que parpadeaba. Afuera llovía, y el sonido del agua contra el techo era lo único que me mantenía en el presente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. Esa mirada fría. Esa calma falsa, y aunque sabía que ya estaba lejos, una parte de mí todavía sentía miedo. El miedo no desaparece cuando cruzas la puerta. El miedo se queda contigo, como una sombra que te sigue incluso bajo la luz. Laura dormía en la habitación de al lado. Me había insistido en que descansara, pero ¿cómo se descansa después de 8 años de silencio? Tenía el cuerpo libre. Pero la mente seguía encerrada. Me levanté, caminé hasta el espejo del baño y me miré por primera vez con atención. No reconocí a la mujer que vi. Ojeras profundas, cabello descuidado, los hombros hundidos, la mirada vacía. ¿Quién eres?, me susurré al reflejo. No hubo respuesta. Solo el goteo constante del grifo. Lloré otra vez. No por miedo esta vez, sino por rabia. Por todos los sí que dije cuando quise decir no. Por cada vez que pedí permiso para existir. Por cada día que confundí el amor con la obediencia. Fue en ese momento, con las lágrimas cayendo sobre el lavamanos frío, que tomé la primera decisión verdadera en años. No iba a volver. Nunca más. A la mañana siguiente, Laura me preparó café. El olor me recordó los primeros días con Daniel, cuando el aroma del café era sinónimo de hogar. Ahora olía distinto. Olía a comienzo. ¿Qué vas a hacer, Sophie?, me preguntó con voz suave. No lo sé, le respondí. Y era verdad. No tenía dinero, ni ropa suficiente, ni un lugar al que volver. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, una elección. Laura me ayudó a contactar a un refugio para mujeres. Me daba vergüenza aceptar ayuda. Durante años, Daniel me había hecho creer que depender de otros era señal de debilidad. Pero aprendí que hay una fuerza inmensa en pedir ayuda, así que acepté. Empaqué mis pocas cosas en una mochila y fui al refugio. Era una casa vieja, con paredes amarillas y olor a sopa. Había mujeres de todas las edades, algunas con hijos, otras solas como yo. Todas con el mismo brillo apagado en los ojos. Y la misma chispa de esperanza intentando renacer. La primera noche, una de ellas me dijo, tranquila. Aquí lloramos todo lo que no pudimos llorar antes. Y sí. Lloré. Durante días, el proceso fue lento. Más lento de lo que esperaba. Porque salir físicamente es fácil. Lo difícil es salir emocionalmente. Durante semanas me descubrí repitiendo frases suyas. No gastes mucho. No confíes en nadie. No digas lo que piensas. Estaban tan grabadas que a veces las escuchaba en mi cabeza como si él aún estuviera allí. Pero con ayuda psicológica, aprendí algo esencial. Esas frases no eran mías, eran suyas. Y podía decidir no repetirlas más. Un día, en una sesión grupal, la terapeuta nos pidió que escribiéramos una carta. Una carta a la mujer que fuiste cuando empezó todo, dijo. La mía comenzó así: querida Sophie, perdón por no haberte defendido antes. Perdón por haber callado tanto. Pero te prometo que esta vez no voy a dejar que nadie te apague. Cuando terminé de escribir, temblaba.
Era la primera vez que me hablaba con ternura. Porque durante años solo me había hablado con culpa. A medida que los días pasaban, fui recuperando cosas pequeñas que parecían insignificantes, pero eran enormes: volver a elegir mi ropa, decidir qué comer, caminar por la calle sin mirar atrás, reír sin sentir culpa. Cada gesto era una victoria silenciosa. A veces me invadía la duda: ¿y si me busca? ¿Y si me encuentra? ¿Y si todo vuelve a empezar? Pero entonces recordaba la voz de Laura cuando me abrazó: no estás sola, Sophie. Ya no más, y me repetía esas palabras como un mantra cada vez que el miedo regresaba. Una mañana recibí un correo de la empresa donde trabajaba. Preguntaban por qué no había respondido en semanas. Pensé en mentir, pero decidí contar la verdad. Les dije que estaba en proceso de recuperación, que había vivido una situación de abuso psicológico. Esperaba perder mi trabajo. Pero al contrario, me ofrecieron apoyo, incluso terapia cubierta por la empresa. Ese día entendí que decir la verdad también es un acto de libertad. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Fui retomando mis estudios, algo que había dejado a medias hacía años. Empecé a leer otra vez, a escribir. Y descubrí algo que me estremeció: mi voz todavía estaba ahí. Solo había estado escondida. Comencé a escribir todo lo que había vivido, no para publicarlo, sino para recordarme quién era. Escribir fue mi manera de respirar, de expulsar los fantasmas, y fue así, entre letras y lágrimas, que comprendí mi siguiente paso. No bastaba con sobrevivir. Tenía que vivir de nuevo. Un mes después de llegar al refugio, la coordinadora me pidió que hablara en una charla sobre violencia invisible. Al principio me negué. Decía que no tenía nada que aportar, que mi historia no era tan grave. Ella me miró con una sonrisa serena y me dijo: Sophie, lo tuyo fue aislamiento. Y el aislamiento mata en silencio. Tu historia puede salvar a alguien, así que acepté. Con miedo, con la voz temblando, pero lo hice. Cuando me paré frente a ese grupo de mujeres, sentí que las piernas me fallaban. Pero apenas empecé a hablar, algo cambió. Las palabras salían solas. Cada frase era una herida cerrándose. Cada mirada que me escuchaba era un espejo devolviéndome mi dignidad. Al terminar, una mujer se me acercó llorando. Gracias. Yo pensaba que era la única, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No solo escapar, sino hablar. Hablar fue mi segundo escape. El definitivo, porque mientras callaba, él seguía teniendo poder sobre mí. Pero al contar mi historia, lo despojé de todo control. Cada vez que pronunciaba su nombre, aunque solo en mi mente, sentía que su figura se hacía más pequeña, más distante. Hasta que un día, simplemente, dejé de tenerle miedo. Una tarde, volví a la casa donde había vivido 8 años. No para quedarme, sino para cerrar el ciclo. Fui con Laura. La puerta tenía la misma pintura descascarada, las mismas cortinas que él cerraba a las 6. Entré. El aire estaba estancado. Todo igual. Pero muerto. Caminé por las habitaciones y sentí un peso enorme, pero también una paz inesperada. No lloré. Solo dije en voz baja: ya no soy de aquí, y al salir, dejé las llaves sobre la mesa. Fue como dejar mi pasado ahí dentro, encerrado donde pertenecía. Esa fue mi decisión final. No solo irme, sino elegirme, elegir mi voz. Elegir mi libertad. Elegir mis errores, mis miedos, mis pasos torpes, mis días buenos y malos. Elegirme. Aunque doliera, porque después de tantos años de obedecer, descubrí que decidir también da miedo. Pero es un miedo hermoso. El miedo de quien camina por primera vez sin cadenas. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que no podías elegir, que tus días estaban dictados por alguien más, quiero que te preguntes algo: ¿de verdad estás viviendo? ¿O solo estás sobreviviendo? Respóndelo con honestidad. Porque esa pregunta, aunque duele, puede ser el principio de tu libertad. Esa noche, ya en mi nuevo cuarto, me miré otra vez al espejo. La misma cara cansada, sí, pero con algo distinto en los ojos. No era tristeza. Era fuerza. Una fuerza tranquila, silenciosa, pero inquebrantable. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad, y me prometí una cosa: nunca más dejaré que alguien decida por mí. Empezar de nuevo suena fácil cuando lo dices. Vas a salir adelante, me repetían todos. Pero nadie te dice que empezar de nuevo duele.
que después de salir de una jaula, el aire libre también quema. El primer mes fuera del refugio fue el más duro. Había conseguido un pequeño cuarto alquilado, con una ventana que daba a una calle ruidosa. Al principio, el ruido me molestaba. Pero después empecé a amarlo. Era el sonido de la vida. De otras vidas moviéndose, existiendo. Recordándome que yo también podía hacerlo. No tenía casi nada. Un colchón, una lámpara, una taza. Pero tenía libertad. Y eso, aunque pesaba menos que una llave, valía más que cualquier tesoro. Los primeros días me parecían un examen constante. Tenía que aprender cosas que antes daba por sentadas. Como usar mi dinero sin pedir permiso. Cómo hacer una compra sin mirar si alguien me aprobaba. Cómo tomar una decisión sin miedo a equivocarme. Había perdido práctica en ser persona. Y eso, aunque suene absurdo, era lo más difícil, volver a pertenecerme. El trabajo fue un desafío. Mi jefe había sido comprensivo, pero mi rendimiento había caído muchísimo. No podía concentrarme. Cada sonido fuerte me hacía sobresaltarme. Cada mensaje sin responder me llenaba de ansiedad. Me daba miedo abrir el correo, como si aún necesitara permiso. Un día, el jefe me pidió una reunión. Yo llegué temblando, convencida de que me despediría. Pero en lugar de eso, me dijo: tómate tu tiempo, Ana Sofía. Nadie sana de la noche a la mañana. Esa frase me desarmó. Lloré frente a él. Y por primera vez, no me disculpé por llorar. Fuera del trabajo, el mundo era un campo desconocido. Los supermercados, los parques, los cafés. Todo me daba miedo. Era como si el mundo se hubiera agrandado y yo me hubiera encogido, pero también había belleza. Los olores. El sol en la cara. El sonido de los niños jugando, pequeñas cosas que antes no notaba, y que ahora me parecían milagros. Comencé a ir a terapia 3 veces por semana. Allí aprendí a ponerle nombre a lo que me había pasado. Control. Manipulación. Aislamiento. Gaslighting. Aprendí que no todo lo que se dice con amor es amor. Y que la violencia más peligrosa no siempre grita. A veces susurra. Mi terapeuta me pedía que hiciera algo nuevo cada semana. Una vez fue salir a comer sola. Otra, mirarme al espejo y decirme algo bonito. Otra, escribir 3 cosas por las que me sentía orgullosa. Parecían tareas simples. Pero cada una era un paso hacia la vida. El dinero era escaso. A veces no me alcanzaba para pagar todo. Hubo semanas en las que cenaba solo pan y té. Pero a pesar de eso, me sentía rica. Porque dormía tranquila. Y porque cada noche podía cerrar los ojos sin miedo a oír pasos acercándose. En el refugio había conocido a una mujer llamada Teresa. Tenía 50 años y una risa contagiosa. Nos hicimos amigas. Ella me decía: Sophie, el dolor también enseña a cocinar esperanza, y tenía razón. Con Teresa empecé a salir a caminar por las tardes. Ella me mostraba cómo disfrutar del presente, sin pensar en el pasado ni en lo que faltaba. Mira el cielo, me decía. Cuando estuviste encerrada, te lo perdiste por años. Ahora míralo hasta cansarte. Yo la escuchaba, y a veces, sin querer, lloraba. Porque sí, me había perdido muchos cielos. Pero todavía quedaban muchos por mirar. Los recuerdos aparecían sin permiso. Olores, canciones, frases. A veces despertaba sudando, con la sensación de que él estaba detrás de la puerta. En esos momentos, encendía la luz y respiraba hondo. Y repetía: ya no estás ahí. Ya no puede tocarte. Poco a poco, esas pesadillas fueron perdiendo fuerza. Pero no desaparecieron. Porque las cicatrices no se borran, aprenden a convivir contigo. A los 6 meses, decidí estudiar otra vez. Me inscribí en un curso de escritura creativa. Al principio lo hice para distraerme, pero pronto descubrí que escribir no solo me curaba, me hacía sentir viva. Contaba fragmentos de mi historia, sin nombres, sin fechas. Solo emociones. Y la profesora, una mujer mayor con voz dulce, me dijo un día: tienes una verdad en las palabras, Ana Sofía. No la escondas. Escríbela toda. Y así empecé a hacerlo. Escribía de noche, con una taza de café al lado y el corazón en la garganta. Cada palabra era una catarsis. Cada texto, una liberación. Hasta que un día me di cuenta de que ya no escribía sobre el dolor, sino sobre la fuerza. Con el tiempo, abrí una cuenta anónima en redes.
Allí compartía fragmentos de lo que escribía. Textos cortos sobre amor propio, libertad y reconstrucción. No mencionaba nombres, ni detalles, solo emociones. Y algo increíble pasó, mujeres comenzaron a escribirme: gracias, me hiciste sentir acompañada. Yo también viví eso. Leí tu texto y lloré, y entendí que no era la única. Nunca lo había sido, ese fue mi motor. Mi nuevo propósito. Ayudar a otras a reconocer su propia jaula, antes de que sea demasiado tarde, pero el viaje no fue una línea recta. Hubo recaídas. Hubo días en los que el miedo regresaba sin motivo. Días en los que dudaba de mí, en los que me sentía culpable por haber escapado. Sí, culpable. Porque cuando vives tanto tiempo controlada, la libertad también te da vértigo. Una noche, mientras cenaba sola, empecé a llorar sin entender por qué. Lloré porque me sentía sola. Porque nadie me esperaba. Porque el silencio, aunque ahora era mío, todavía dolía, pero después de un rato, me limpié las lágrimas. Respiré hondo y pensé: prefiero este silencio libre que cualquier palabra dicha en cautiverio. Y con esa frase me calmé. El viaje también trajo pequeñas alegrías. El primer sueldo ganado sin que nadie lo contara. El primer día que me reí hasta las lágrimas. El primer viaje corto en autobús, sola, con música en los audífonos. Cada logro, por mínimo que fuera, era una celebración. Aprendí a cocinar lo que me gustaba, no lo que debía. A vestirme de colores. A bailar mientras limpiaba. A abrir las ventanas y dejar que el sol llenara todo, aunque él hubiera dicho que la luz cansa la vista. Cada rayo de sol era una victoria. Un año después, me mudé a un departamento más grande. Tenía paredes blancas y una terraza pequeña. Compré plantas. Les puse nombres. Las cuidaba con el mismo cariño con el que aprendí a cuidarme a mí. Una tarde, mientras regaba una de ellas, recordé algo que había leído en terapia: las flores que crecen en libertad florecen distinto. Y sonreí. Porque, al fin, yo también estaba floreciendo. ¿Sabes algo curioso? A veces la gente piensa que cuando una mujer se va de una relación así, todo termina ahí. Pero no. Ahí apenas empieza el viaje más duro: volver a creer en uno mismo. Y sí, me caí muchas veces. Pero cada caída me enseñó algo que en la jaula nunca habría aprendido: que puedo levantarme sola. Han pasado 2 años desde que me fui. Y cada día sigo aprendiendo. Todavía hay heridas, todavía hay noches difíciles. Pero ya no tengo miedo de tener miedo. Porque ahora sé que el miedo no me paraliza, me recuerda que sigo viva. A veces me escriben mujeres que escuchan mi historia y me preguntan: ¿cómo lo hiciste, Sophie? ¿Cómo lograste salir? Y yo siempre les digo lo mismo: no salí corriendo. Salí caminando. Y cada paso fue una decisión. El viaje no fue rápido. No fue perfecto. Pero fue mío. Y eso lo cambia todo, porque ahora entiendo que la libertad no es un lugar. Es un camino. Y aunque duela, aunque canse, aunque a veces parezca cuesta arriba, vale la pena recorrerlo. ¿Y tú? ¿En qué parte del camino estás? ¿Todavía estás en la jaula? ¿O ya diste el primer paso hacia la puerta? Piénsalo. Y si sientes que no puedes, recuerda esto: todas empezamos dudando. Pero lo importante es empezar. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a verlo. Que su sombra había quedado atrás, encerrada en esa casa gris. Pero la vida, a veces, tiene una manera curiosa de ponerte frente a lo que creías superado. Solo para comprobar si realmente sanaste. Habían pasado casi 3 años desde que me fui. Mi vida era otra. Vivía en un departamento luminoso, trabajaba como redactora freelance y, de vez en cuando, daba charlas sobre reconstrucción emocional. Tenía amigas nuevas, plantas, libros. Y paz, paz. Esa palabra que antes sonaba tan lejana, ahora la respiraba todos los días. Un lunes cualquiera, mientras tomaba café en mi escritorio, recibí un correo. El remitente me hizo detener el aliento. Daniel M. Por un segundo, el mundo se detuvo. Sentí ese viejo nudo en el estómago, esa mezcla de miedo y asco que creí haber enterrado. No abrí el mensaje enseguida. Lo dejé ahí, como una bomba dormida. Pasaron horas hasta que tuve el valor. Lo abrí. Decía: hola, Sophie, no sé si leerás esto, pero necesitaba escribirte. He estado en terapia. Me dijeron que debía enfrentar el daño que hice. No busco que volvamos.
Solo quiero pedirte perdón, si aceptas, me gustaría verte una última vez. Para cerrar todo en paz, Daniel. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Las palabras parecían amables. Pero yo conocía ese tono. Lo usó tantas veces antes, la calma que precede al control. Llamé a Laura. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con esa mezcla de curiosidad y preocupación. No lo sé, dije. Parte de mí quiere ignorarlo. Pero otra parte necesita cerrar esto de verdad. Ella guardó silencio unos segundos. Hazlo solo si sientes que lo haces por ti, no por él. Tenía razón, esa noche no dormí. Soñé con la casa, con las cortinas cerradas, con su voz diciendo mi nombre. Pero al despertar, algo en mí estaba decidido, iba a enfrentarlo. No por nostalgia. No por culpa. Sino para liberarme por completo. Nos citamos en un café del centro, un lugar público, con mucha gente. Llevé a Laura conmigo, esperándome en otra mesa. No era miedo. Era precaución. Porque una mujer puede sanar. Pero también puede ser sabia. Lo vi entrar. Vestía igual que siempre, sobrio, pulcro, esa misma chaqueta gris. Pero su cara estaba distinta. Había envejecido. O tal vez era yo la que había aprendido a verlo sin el filtro del amor. Caminó hacia mí con una sonrisa que buscaba ternura. Yo no me levanté. Solo lo observé. Hola, Sophie, dijo. Hola, Daniel. Su voz me trajo un eco de años atrás, pero esta vez no me temblaron las manos. Se sentó frente a mí, pidió un café y me miró con esa calma suya. Te ves bien, dijo. Lo estoy, respondí. Hubo un silencio largo. De esos que antes me ponían nerviosa, pero ahora me daban poder. Él fue el primero en hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que he cambiado. ¿Y por qué me lo cuentas a mí?, pregunté. Porque te hice daño. Porque no entendía que lo que hacía estaba mal. Lo miré a los ojos. Y por primera vez en mi vida, lo vi pequeño. No físicamente. Sino en esencia. Era un hombre más. Ya no el monstruo que mi miedo había agrandado. Daniel, le dije despacio, tú no solo me hiciste daño. Me borraste. Me encerraste viva. Él bajó la mirada. No quería. Si querías, lo interrumpí. Querías control. Querías silencio. Y lo tuviste. Sentí como mi voz se afirmaba con cada palabra. Ya no era la Sophie temerosa. Era una mujer entera hablando por todas las que callaron. Él asintió. Sus ojos se humedecieron. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirte que me arrepiento. Lo observé. Y, sorprendentemente, no sentí odio. Sentí lástima. Porque entendí que el poder que tuvo sobre mí no era suyo. Se lo había dado yo, con mi miedo. No necesito tu arrepentimiento, le dije. Lo que necesito, lo hice yo, salir. ¿Y eres feliz?, preguntó con un tono casi infantil. Lo estoy aprendiendo, respondí. Pero sin ti, sí. Él bajó la mirada otra vez. Y yo supe que la conversación había terminado. Me levanté. Tomé mi bolso. Lo miré una última vez. Gracias por venir, dije. Ahora sí, esto está cerrado, y salí. El aire de la calle me golpeó el rostro. El sol estaba tibio, y la ciudad sonaba viva, llena de bocinas y risas. Respiré hondo. Y por primera vez en años, sentí ligereza. En los días siguientes, algo dentro de mí cambió definitivamente. Era como si una puerta interior se hubiera abierto y el aire pudiera circular por fin. Ya no había fantasmas. Solo recuerdos. Y los recuerdos, aunque duelen, ya no me dictaban la vida. Empecé a notar pequeños detalles nuevos de mí. Mi postura. Mi forma de hablar. Mi risa, ahora sin culpa. Mi forma de mirar al mundo sin miedo. Me di cuenta de que ya no era sobreviviente. Era protagonista. Semanas después, me llamaron para dar una charla en una universidad sobre violencia psicológica. Acepté. Al principio me dio vértigo pensar en hablar frente a tantos jóvenes. Pero recordé aquella primera vez en el refugio, y supe que debía hacerlo. Me paré frente a más de 100 personas. Les conté mi historia, con calma, con verdad. Sin esconder la vergüenza, sin suavizar el dolor. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego aplausos. Pero lo más valioso fue ver los ojos húmedos de muchas mujeres en el público. Una de ellas se acercó al final y me dijo, gracias.
Pensé que lo que vivía era normal. Pero ahora sé que no. Ese día comprendí que mi dolor no había sido en vano. Que cada lágrima tenía un propósito, convertirse en voz para otras. Tiempo después, recibí otro correo de Daniel. No lo abrí. Lo borré sin leerlo. No por rencor, sino porque ya no necesitaba entender nada más. El capítulo estaba cerrado, mi pasado podía existir. Pero ya no me definía. Una tarde, mientras caminaba por el parque, escuché a una pareja discutir. La mujer bajaba la mirada, él hablaba en tono firme, con esa falsa dulzura que tanto conocía. Me detuve. Y por un instante, vi a la Sophie de hace años reflejada en ella. Tuve ganas de acercarme, pero no lo hice. Solo deseé que algún día ella también despertara. Porque nadie puede abrir una jaula desde fuera. Pero sí se puede mostrar que la llave existe. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi diario y escribí: hoy confirmé que ya no tengo miedo. El pasado ya no me persigue. Ahora camino a su lado, pero soy yo quien lleva el paso. Y mientras escribía, sonreí. Porque me di cuenta de que la verdadera confrontación no fue con él. Fue conmigo misma, con la mujer que un día creyó que el amor era encierro. Con la que tuvo miedo de irse. Con la que cayó. Con la que, finalmente, decidió hablar, ¿sabes? La libertad no llega de golpe. Llega el día en que miras atrás, sin rabia, y puedes decir: ya está. Aprendí. Y ese día, todo cambia. Yo no soy la misma que escapó con una mochila y lágrimas en el rostro. Soy la mujer que volvió a esa sombra, la miró a los ojos y le dijo: ya no puedes más conmigo. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. No porque desaparezca, sino porque ya no te gobierna. Hoy, cada vez que alguien me pregunta si lo perdoné, sonrío. No sé si lo perdoné a él. Pero sí me perdoné a mí. Por haber callado. Por haber creído. Por haber aguantado, y ese perdón el propio fue mi verdadera victoria. ¿Y tú? ¿A quién necesitas mirar a los ojos para cerrar tu historia? ¿A alguien más? ¿O a ti misma? Piénsalo. Porque a veces, confrontar el pasado no es pelear. Es liberarse. Han pasado casi 5 años desde aquella mañana en que salí de mi casa sin mirar atrás. 5 años desde que caminé con el corazón en la garganta y una mochila en la espalda, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que ya no quería seguir donde estaba. 5 años. Y todavía, a veces, me despierto temprano, con la sensación de que debo pedir permiso para existir. Pero ya no dura mucho. Respiro, miro alrededor y me recuerdo: esta vida es mía. Hoy vivo en un pequeño departamento lleno de luz. Las paredes están cubiertas de fotografías de mis viajes y frases que escribí en momentos difíciles. Tengo una cafetera que uso todas las mañanas y un gato llamado Bruno, que me sigue a todos lados. No necesito más. Mi rutina ahora también tiene orden, sí, pero un orden que yo elegí. Me levanto temprano, hago yoga en la terraza, preparo café y escribo. Escribo mucho. A veces para mí, a veces para otras. A veces para esa Sophie que aún vive dentro de mí, recordándome que lo imposible también se supera. Hace un año publiqué mi primer libro. No fue un bestseller, ni salió en televisión. Pero fue mi historia contada con verdad. Se llama La casa sin ventanas, y lo escribí como una forma de cerrar el ciclo. El día de la presentación, temblaba. No por miedo, sino por emoción. Había más de 100 personas en la librería, y entre ellas, mujeres que me habían escrito alguna vez contándome sus propias historias. Cuando terminé de leer el último fragmento, alguien se levantó y aplaudió. Luego otra persona. Y otra. Hasta que todo el salón aplaudía, yo lloré. Pero no de tristeza. Lloré de gratitud. Porque entendí que mi dolor se había transformado en propósito. Después del evento, una chica joven se acercó. Tenía unos 20 años, los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo: gracias, Ana Sofía. Tu historia me dio valor para irme ayer, para irme ayer. Esa frase me atravesó como una flecha y me llenó de orgullo. Porque ahí comprendí que la conquista no era solo mía. Era también de todas las que, de alguna manera, se reconocieron en mi historia y decidieron salir. Con el tiempo, empecé a dar talleres de escritura terapéutica. No eran clases académicas, eran espacios de desahogo. Mujeres que nunca habían escrito llegaban con miedo, y poco a poco, entre lágrimas y risas, llenaban páginas con todo lo que habían callado. Una tarde,
Una de ellas me dijo algo que nunca olvidaré: Ana, me devolviste las palabras, y sentí un nudo en la garganta. Porque durante años yo también las había perdido. Y ahora, ayudar a otras a recuperarlas era mi forma de cerrar el círculo. Mi madre también volvió a ser parte de mi vida. El reencuentro fue lento, lleno de silencios y culpas que se fueron deshaciendo con el tiempo. Un día, mientras tomábamos té en su cocina, me miró y dijo: siempre supe que volverías, pero tenía miedo de que no fuera a tiempo. Lloramos juntas. No había reproches, solo ternura. Y entendí que el amor también puede sanar cuando se da sin condiciones. La soledad, que antes me asustaba, se convirtió en mi mejor aliada. Ya no le tengo miedo al silencio. Ahora lo disfruto. Pongo música, cocino, bailo descalza por la casa. A veces río sola, y otras veces lloro. Pero son lágrimas distintas, de alivio, de orgullo, de vida. Un día, Laura, mi amiga, mi salvadora, me dijo: ¿te das cuenta de todo lo que lograste? Y yo sonreí. Porque a veces cuesta creerlo. No por falsa modestia, sino porque una parte de mí sigue siendo esa mujer que temía levantar la voz. Pero sí. He conquistado mucho. He conquistado mi voz, mi libertad, mi paz. Y eso, créeme, vale más que cualquier triunfo material. Hace poco di una conferencia frente a más de 300 personas. El tema era reconstruirse después del control emocional. Subí al escenario con las manos sudando, pero con el corazón tranquilo. Conté mi historia sin temblar. Y cuando terminé, dije algo que salió sin pensarlo: si sobreviví al silencio, puedo sobrevivir a todo. El público se levantó y aplaudió. Algunas mujeres lloraban, otras me abrazaban después. Y yo sentí, en ese instante, que había llegado al lugar donde debía estar, no a uno físico, sino a ese punto del alma donde el dolor ya no manda. Solo enseña. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera contestado aquella llamada de Laura. Si me hubiera quedado un año más, un mes más, una semana más. Y me da escalofríos pensarlo. Porque tal vez hoy no estaría aquí, pero la vida, en su misterioso equilibrio, me dio otra oportunidad. Y aprendí a no desperdiciarla. Ahora, cuando salgo a caminar y el viento me golpea la cara, pienso en aquella ventana que él me obligaba a mantener cerrada. Y sonrío. Porque cada ráfaga de aire es una caricia de libertad. Hace poco volví a pasar por la calle donde estaba nuestra vieja casa. No entré. Ni siquiera me detuve. Solo miré desde lejos y seguí caminando. Ya no sentí rabia ni tristeza. Solo gratitud. Porque sin ese encierro, quizá nunca habría aprendido el valor de ser libre. Esa, para mí, es la verdadera conquista: no olvidar. Pero no quedarse ahí. He aprendido que la libertad no se trata de irse de un lugar, sino de regresar a ti misma. De mirarte con compasión. De perdonarte. De reconocerte. He aprendido que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eliges dejar. Y que sanar no es borrar el pasado, sino caminar con él sin que te pese. Hoy miro hacia atrás y no veo una víctima. Veo una mujer que resistió, despertó y renació. Veo cicatrices que ya no me avergüenzan, sino que me recuerdan que sobreviví. Veo una historia que duele, sí, pero también inspira. Y sobre todo, veo a una Ana Sofía que aprendió a amarse sin condiciones. Hace unos meses conocí a alguien. No un nuevo amor de película. Un amigo que se volvió compañero de camino. No me promete nada, no me encierra, no me define. Solo camina conmigo, a mi ritmo, en libertad, y eso, para mí, es suficiente. Porque entendí que el amor no debe salvarte, debe acompañarte. Una noche, mientras escribía el epílogo de mi segundo libro, me detuve y pensé: ¿qué pasaría si todo esto nunca hubiera ocurrido? Y me sorprendí con la respuesta: no sería yo, porque sí, perdí años. Pero gané algo mucho más valioso: la certeza de quién soy. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer distinta. No perfecta. Pero libre. Y eso es todo lo que siempre quise ser. Sigo teniendo miedo a veces, claro. El miedo nunca se va del todo. Pero ya no lo dejo manejar el timón. Ahora, solo se sienta a un lado y me recuerda de dónde vengo, ¿sabes? A veces la gente me pregunta cómo supe que había sanado. Y siempre respondo lo mismo: el día que pude hablar de todo sin llorar, supe que ya no dolía,
solo había aprendido. Esa es mi conquista. La paz después de la tormenta. El amor propio después del vacío. La voz que volvió después del silencio, y si estás viendo esto ahora, quiero decirte algo con el corazón: nadie merece vivir apagado. Nadie merece temer al amor, ni esconder su risa, ni pedir permiso para respirar. Si mi historia puede servirte, que sirva para recordarte que siempre, siempre hay salida. Y aunque el camino duela, te prometo que del otro lado hay luz, una luz cálida. Una luz tuya, porque yo lo comprobé, el día que dejé de buscar a alguien que me rescatara, me salvé sola. Y eso fue lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Dicen que el tiempo lo cura todo. No es verdad. El tiempo no cura. Lo que cura es lo que haces con el tiempo, y yo elegí sanar. Elegí transformar el dolor en palabras, el silencio en voz, y el miedo en fuego. Si miro hacia atrás, todavía puedo ver a esa mujer de hace años. La que sonreía para no incomodar. La que pedía permiso hasta para respirar. La que confundía el amor con obedecer. Esa mujer sigue dentro de mí, pero ya no manda. Ahora la abrazo. La miro con ternura y le digo: gracias por resistir. Por no rendirte. Por aguantar hasta poder escapar, porque sin ella, yo no estaría aquí. He aprendido que la vida no siempre te da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, tienes que tomarlas con las dos manos, aunque te tiemblen. Y sí, me temblaron. Me temblaron las manos cuando abrí la puerta para irme. Me tembló la voz cuando conté mi historia por primera vez. Me tembló el alma cuando me miré al espejo y no me reconocí, pero también me temblaron las rodillas la primera vez que bailé sola, riéndome sin miedo. Y esa, créeme, fue la mejor temblorina de mi vida. Hoy entiendo algo que antes no podía ver: que no hay amor posible si primero no hay amor propio. Que no hay libertad sin decisión. Y que nadie te rescata. Si tú no decides salir, porque la puerta siempre estuvo ahí. Solo que yo, por mucho tiempo, no me creía capaz de abrirla, hasta que un día lo hice. Y al cruzarla, me encontré conmigo. He descubierto que sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es poder contarlo sin romperte. Es mirar atrás y sentir compasión, no rabia. Es entender que no eras débil, solo estabas asustada, y que tener miedo no te hace menos valiente. Te hace humana. Hoy camino con cicatrices, sí. Pero también con luz. Y cada vez que alguien me pregunta cómo logré superarlo, les digo: no lo superé. Lo integré. Mi historia ya no es una herida. Es una raíz. De ahí nació la mujer que soy, y si algo quiero dejarte con este video. Si algo deseo que se quede en ti cuando termines de escucharme. Es esto: nadie tiene derecho a apagar tu brillo. Nadie. Ni una pareja. Ni una familia, ni la culpa, ni el miedo, porque cuando te apagas para que otro brille, el mundo se queda un poco más oscuro. Y el mundo necesita tu luz. Durante años, yo creí que hablar era peligroso. Que el silencio era protección. Pero aprendí que el silencio también puede ser una jaula, y que cada vez que rompes el silencio, aunque la voz te tiemble, estás abriendo una rendija por donde entra la vida. Así que habla. Cuenta. Grítalo si hace falta. No para vengarte, sino para liberarte. Hoy mi libertad no se ve como imaginaba. No son viajes exóticos ni aplausos. Mi libertad son los domingos lentos con mi café caliente. Mi gato durmiendo junto a mis pies. El sonido de mi risa sin miedo. Las ventanas abiertas todo el día. Eso, para mí, es la felicidad completa. Y aunque la gente me llama valiente, yo siempre respondo lo mismo: no fui valiente. Fui consciente. Y cuando tomas conciencia de quién eres, ya nada puede encerrarte. A veces me siento en el sofá, cierro los ojos y escucho el viento entrar por la ventana. Ese sonido me recuerda todo lo que fui, todo lo que perdí y todo lo que gané, y susurro para mí misma: no fue fácil, pero valió la pena. Hoy sé que el amor verdadero no duele, no controla, no apaga. El amor verdadero te deja espacio para crecer, para reír, para elegir. ¿Y si no te deja ser tú? Entonces no es amor. Cada historia como la mía tiene un punto de quiebre. Un día, una llamada, una palabra que lo cambia todo. Y si estás viendo esto y sientes que vives con miedo, o que algo dentro de ti se apaga cada día, no ignores esa voz. Esa pequeña voz que te dice: esto no está bien, escúchala. Porque esa voz es tu alma pidiéndote salir, y sí, el camino será duro. Te lo prometo. Vas a llorar, vas a dudar, vas a querer volver atrás.
Pero un día te vas a despertar y vas a darte cuenta de que ya no duele tanto. De que puedes respirar sin miedo. Y ese día, vas a entender que renacer vale cada lágrima. A veces me preguntan si soy feliz ahora. Y siempre sonrío. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es mío. Mis decisiones. Mis errores. Mis pasos. Mis risas y mis silencios. Y eso, después de haber vivido bajo control, es la conquista más grande de todas. He aprendido que la vida es eso, caer, romperte, curarte. Y seguir caminando con las cicatrices como medallas, porque cada marca cuenta una historia de resistencia. Y las mías, aunque duelen, brillan. Así que, si estás aquí escuchando mi voz, quiero que te quedes con una sola frase, la que resume toda mi historia: no nací para ser prisionera. Nací para ser libre, aunque me cueste la vida. Esa fue mi lección. Mi promesa. Mi renacimiento. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale me gusta a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Y si conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo. Porque una historia compartida puede salvar otra vida. Yo soy Ana Sofía, y esta fue mi verdad. Una historia de miedo, de silencio. Pero, sobre todo, de libertad. No hay barrotes más fuertes que los del miedo. Pero tampoco hay fuerza más poderosa que la de una mujer decidida a romperlos. Gracias por escucharme.